tal? Bienvenidos a Diario de una Guerrera. Yo soy Emily Tinoco y estoy muy feliz de tenerte el día de hoy en nuestro programa con nuestra serie Dones. Estamos aprendiendo cada uno de los dones y hasta el momento quiero hacerte una pregunta. ¿Ya has descubierto cuál es tu don? Si no es así, aún quedan muchos más y el día de hoy vamos a estudiar uno de ellos, pero antes de ello quiero comenzar preguntándoles algo. Más que nada iniciando con algo que generalmente nos ocurre a los jóvenes, y es que muchas veces atravesamos por problemas, dificultades y muchas circunstancias difíciles en nuestra vida cristiana, pero muchas veces lamentablemente tomamos muy malas decisiones. Y es en este momento cuando nosotros necesitamos un consejo sabio, que sea mediante la palabra de Dios. Y adivinen qué, Dios usa a sus hijos mismos. Dios usa creyentes que tienen el don de la sabiduría para ayudar a otros miembros de la iglesia, dándoles consejos conforme a la palabra de Dios, ayudándolos a que estos tomen buenas decisiones en su vida diaria y en su vida cristiana. Y es justo el día de hoy el don que vamos a estudiar, el don de la sabiduría. Pero para ello vamos a comenzar definiendo qué es este don. Es la capacidad dada por el Espíritu Santo para recibir y compartir el conocimiento bíblico, de manera que éstas sean relevantes en la toma de decisiones y en la manera de vivir del creyente. Nuestro estudio del día de hoy lo vamos a encontrar en el libro de 1 Corintios, capítulo 12, versículo 8. Veamos qué dice la palabra de Dios. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Antes de continuar aprendiendo más acerca de este don, es muy importante que sepamos diferenciarlo de la inteligencia. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando les preguntamos a los jóvenes cuál es la diferencia entre inteligencia y sabiduría, muchas veces no saben diferenciarlo. Piensan que una persona sabia es aquella que solamente tiene mucho conocimiento. Y es así de alguna manera. Claro, tiene mucho conocimiento, pero ¿cuál es la diferencia? Una persona inteligente acumula información, pero una persona sabia usa esa información y la lleva a la práctica y la usa en su diario vivir. La persona que tiene este don, el creyente que tiene este don, todos los días medita en la palabra de Dios, se alimenta de la palabra de Dios, busca cada día a Dios a través de su palabra. Pero ¿qué hace con todo lo que aprende? Lo usa en su manera de vivir, es decir, que vive una vida en santidad, busca cada día ser más como Jesucristo. Y una persona que tiene este don busca que los demás en su alrededor, todos sus hermanos en Cristo también lo hagan. Entonces por eso es importante, jóvenes, que sepamos diferenciarlo, porque un creyente que tiene este don va a buscar cada día vivir sabiamente, de acuerdo a los principios que encontramos en la Biblia. ¿Cómo contribuye un joven con este don dentro de la iglesia? Contribuye de gran manera, edificando al cuerpo de Cristo, al traer la verdad de la palabra de Dios, ayudando a los jóvenes, a los hermanos, dando instrucción que muchas veces nos va a ayudar a no cometer errores que más adelante traigan consecuencias más grandes, sino que recordemos cómo debemos vivir de la manera que Cristo vivió aquí en la tierra. Y como ejemplo lo tenemos a Él, nuestro maravilloso Padre, dejado en evidencia en la palabra, en la Biblia, cómo es una persona que sabe vivir sabiamente. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él vivió una vida sabia. Cada cosa que Él hacía, cada manera en la que Él hablaba, cómo actuaba con las demás personas, solo reflejaba que amaba a su Padre, que vivía de acuerdo a lo que su Padre le ordenaba. Y así es como debe vivir todo creyente. Todo creyente está llamado a vivir en sabiduría, usando la sabiduría. Pero generalmente los hermanos con este don ayudan a los demás. Y como también lo vamos a ver en otro ejemplo. En el libro de Hechos capítulo 6 se nos menciona a la iglesia primitiva.
Recuerden que Jesucristo había partido, pero había dejado a sus discípulos para continuar con la gran comisión de engrandecer al reino de Dios. Y adivinen qué, los discípulos estaban haciendo un buen trabajo, estaban compartiendo la palabra de Dios y estaban creciendo en número. Pero ustedes saben, jóvenes, que tenemos un enemigo que siempre va a tratar de impedir todo esto. Ustedes saben que él solo quiere destruir toda la obra que Dios ha hecho en la vida de cada uno de los creyentes, y más aún con lo que Jesucristo estaba haciendo. Y él lo que quería hacer era causar problemas dentro de la iglesia. Y eso es lo que estaba a punto de ocurrir, porque había un problema en ese entonces. Ustedes saben que en esa ciudad habían viudas, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el deber de la iglesia? Apoyar a las viudas, recolectando ofrendas. Y en eso la iglesia se había organizado muy bien. Habían recolectado los fondos, era una iglesia muy organizada. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué quería Satanás? Que haya enfrentamientos entre los mismos creyentes. Y justamente usó esta circunstancia, este problema. Y es que muchos creyentes murmuraban y decían que no estaban cuidando bien a las viudas, que otros lo cuidaban mejor y cosas así. Y es ahí cuando la iglesia decide nombrar 7 diáconos. Y estos diáconos tenían el don de la sabiduría. Ellos iban a ayudar a tomar buenas decisiones a la iglesia, a recordarles por qué estaban ahí y que todos los problemas se solucionaban dentro de la iglesia, porque todos eran un solo cuerpo. Entonces, jóvenes, cuán importante es, ¿no?, que existan creyentes dentro de la iglesia con este don, que nos ayuden a unirnos más cada día y sobre todo a vivir como Dios quiere. ¿Cómo es la manera que Dios quiere que vivamos dentro de nuestra iglesia? Trabajando, cooperando, sirviendo, evangelizando, discipulando, como todo lo que nos enseñan a cada uno de nosotros. Entonces los jóvenes con este don tienen un amplio campo por abarcar. ¿Quieres saber cómo puedes usar tu don para la obra de Dios? Pues veamos qué puedes hacer. Primeramente, un joven que quiere usar su don dentro de la iglesia, antes que nada tiene que alimentarse de la palabra de Dios. Generalmente las personas, los creyentes que tienen este don, aman leer su Biblia, les gusta estudiar su Biblia. Estas personas no se conforman con solamente leer un pasaje de la Biblia, incluso cuando hacemos nuestro cuaderno espiritual. No se conforman con ese texto, sino que quieren aprender más, quieren escarbar más, quieren conocer más de Dios. Entonces, generalmente estudian más de la Biblia. ¿Y por qué es importante esto? Porque si vas a aconsejar a otras personas, primeramente tienes que recibir la dirección de Dios para que puedas ayudar a otros. Ahora, como joven, dentro de tu tropa puedes trabajar grandemente con los jóvenes. Como les mencioné al principio, tomamos malas decisiones. Puedes tocar temas en infinidad, comenzando con la familia. También puedes tocar temas sobre la drogadicción, aconsejarles sobre quizás cómo elegir una carrera. Recordemos algo, jóvenes, y es que la iglesia también debe tocar temas que generalmente en la sociedad no se tocan, porque recordemos que nuestros jóvenes muchas veces vienen de familias disfuncionales, en las que no se les ha educado y no se les ha compartido dicha información. Nosotros como jóvenes también podemos ayudarles, por ejemplo con el tema del enamoramiento. Quizás dentro de la familia de ese joven no le han hablado sobre eso y quiere estar con una muchacha y más adelante pueden haber problemas con ese joven. Ahí es donde nosotros podemos entrar y decirle: joven, guarda tu corazón, Dios ha preparado a la persona indicada para ti y tú puedes ayudar a ese joven grandemente. Hoy en día también tenemos jóvenes con problemas de ansiedad, problemas de depresión. La tasa, las estadísticas suben cada vez más. Y eso no significa que dentro de nuestra iglesia no podamos encontrar jóvenes así. Aún más, nosotros debemos preocuparnos por ellos, porque Satanás está cada vez atacando más a los jóvenes. Y recuerden que a veces él comienza con la mente. Satanás sabe muchas veces cuáles son nuestras debilidades, entonces muchas veces va a atacar la mente de nuestros jóvenes. Joven, tienes mucho por hacer, tienes mucho terreno por abarcar, pero como te digo, comienza en tu tropa de intino.
Conoce a tus compañeros de batalla. Muchas veces solamente nos encontramos en las reuniones, pero no conocemos a fondo cómo viven nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros hermanos en Cristo. Te invito que ahora en adelante, si crees que este es tu don, si el Espíritu Santo te ha guiado y te ha hecho entender que este es tu don, conozcas a tus compañeros de batalla y de esa manera tú vas a poder ayudarles, vas a poder darles consejo. Pero adivinen algo que me sorprendió bastante, y es que tu don también puede ser usado para alcanzar a los incrédulos. Puedes usar tu don para aconsejar a otras personas que no creen en Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé si te habrás dado cuenta, pero generalmente nuestros amigos que saben que nosotros somos creyentes son a los que más acuden a nosotros. Y es ahí como tú puedes ayudar a esa persona y esa persona puede llegar a conocer a Cristo. Así que tu don es increíble, joven. Úsalo. Pide consejo a tu pastor y dile: pastor, quiero trabajar con tales jóvenes que siento que están en algún problema, quizás en los vicios, ¿no?, de los juegos que existe hoy en día. Quiero hablarles de la palabra de Dios porque sé que Dios puede obrar en ellos y hacer grandes líderes en ellos, grandes evangelistas, grandes instructores de primaria infantil, grandes músicos dentro de la iglesia, pero necesitamos trabajar en ellos. Siempre pide la ayuda de tu pastor, de tus líderes. Consulta con ellos para que puedas ayudar a otros. Y siempre pide ayuda a Dios, porque Él te va a ayudar, te va a dar las palabras necesarias. Entonces, vemos que este don maravilloso, que aquellos creyentes que lo tienen, colaboran bastante dentro de la iglesia. Ayudan a edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, joven, te animo que si tienes tu don lo pongas en práctica. Y si aún no has descubierto tu don, si crees que este no es tu don, aún hay más. Así que vamos a continuar aprendiendo más en los siguientes programas, más dones en los que quizás descubras cuál es el tuyo y de esa manera sirvas a tu Dios y sirvas a tus hermanos. Entonces nos estaremos viendo en el siguiente programa para seguir aprendiendo más sobre nuestra serie Dones. Hasta la próxima.